El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia comenzó hace un par de días, pero es que además HBO ha sacado el primer capítulo de un documental que han hecho sobre este caso. Y ha sido un primer capítulo muy polémico y muy comentado en redes sociales. Este primer capítulo cuenta con una entrevista en exclusiva a Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, y en este vídeo voy a haceros un resumen de lo que ha contado en esa entrevista, que como os digo ha sido muy polémica y muy comentada. Pero antes de empezar con el vídeo, vamos con el sponsor. Y es que este vídeo vuelve a estar patrocinado por Crímenes Imperfectos, el juego de mesa en el que puedes convertirte en un auténtico detective y resolver un caso criminal. Este juego consiste en una carpeta al más puro expediente policial que contiene documentos y pruebas que tendréis que analizar para resolver el caso de asesinato que os plantea. Dentro de la carpeta podéis encontrar, por ejemplo, la fotografía de la víctima de este caso, que es una chica llamada Nerea Gómez, además de fotografías de sospechosos y otras personas de interés para el caso. Y por supuesto también tendréis fotos de la escena del crimen. Entre los documentos también encontraréis, por ejemplo, la autopsia de la víctima y conversaciones que la fallecida habría mantenido con alguno de los sospechosos, además de las fichas policiales e interrogatorios de los sospechosos de este caso. Lo mejor de Crímenes Imperfectos es que es un juego cooperativo, es decir, todos los jugadores de forma conjunta deben analizar las pruebas y documentos para entre todos juntos resolver el crimen. Y además, si por lo que sea os está costando avanzar en la investigación, no tenéis de qué preocuparos porque podéis conseguir consejos directamente de la web de Crímenes Imperfectos. De momento tienen dos casos disponibles. El primero, que sería el crimen de Los Álamos, donde tenéis que resolver la muerte de Nerea Gómez, que ha fallecido en una cena en la que estaba celebrando con familiares y amigos el haber ganado la lotería. Y el segundo caso es el crimen de Coliente, donde tenéis que resolver la muerte de una chica llamada Olivia, que ha fallecido en su cama y del que nadie es capaz de encontrar a su asesino. Por lo que si queréis poneros en la piel de un investigador para resolver estos crímenes, analizando todas las pruebas, leyendo los interrogatorios de sospechosos y haciendo vuestras propias líneas temporales para establecer las coartadas, este es vuestro juego perfecto. Así que tanto en la descripción como en un comentario fijado de este vídeo os dejaré el link de compra a este primer caso, el crimen de Los Álamos. Así que muchas gracias desde aquí a Crímenes Imperfectos por patrocinar de nuevo este canal y ahora sí, vamos con el vídeo. Como os decía, ya ha empezado el juicio de Daniel Sancho y además se ha estrenado el primer capítulo de un documental que ha hecho HBO sobre este caso. Que he de decir que este es el primer episodio de un total de 4 capítulos y el resto va a ser publicado cuando ya haya sentencia. En este capítulo podemos ver en exclusiva una entrevista que Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, ha dado para HBO. Y a ver, yo entiendo que es el padre de Daniel y que quiere defender a su hijo de todo esto que ha ocurrido, pero aún así ha caído en algunas contradicciones y también ha dicho alguna frase que llama un poco la atención. Él empieza diciendo que bueno, que él sabía que Daniel estaba de viaje en Tailandia porque le había dicho que él quería ir allí para practicar la cocina tailandesa y grabar sus vídeos de cocina para YouTube. Además menciona que él tenía una relación muy estrecha con su hijo Daniel y que justo antes de irse a ese viaje a Tailandia, Daniel había pasado unos días con ellos en Fuerteventura. Y quedaos con esto de que tenía una relación muy estrecha con Daniel porque luego se contradice. Rodolfo cuenta que él se entera de la noticia de lo que ha hecho su hijo el día 5 porque le llama a su hermano para contarle lo que ha ocurrido. Dice que bueno, que al enterarse de la noticia él se quedó en estado de shock porque para él era algo completamente inesperado, ya que dice que Daniel no era una persona que tuviera un historial criminal o un chico conflictivo. Y a ver, como os digo, yo entiendo que como padre quieras defender a tus hijos, pero aquí directamente estaría mintiendo. Porque a raíz de haber cometido el crimen se ha mirado en el historial de Daniel y al parecer lo tiraron de varios institutos por mal comportamiento. Que bueno, que esto podría ser en una etapa de rebeldía adolescente, pero es que también estando ya encerrado en Tailandia
tuvo que asistir por videoconferencia a un juicio que se estaba celebrando en Madrid por el que se supone que había pegado a una persona. Que aún así yo entiendo que como padre pues tú tampoco te quieres esperar que tu hijo vaya a hacer lo que se supone que Daniel ha hecho. Como os digo, Rodolfo cuenta que él al enterarse de la noticia entró en estado de shock, pero que aunque estaba en shock decidió inmediatamente ponerse en contacto con la embajada española en Tailandia porque ellos eran los que más podían ayudarle en esa situación. Él menciona que la primera reacción que tuvo ante todo esto fue la estupefacción, pero que tampoco acababa de creerse a pies juntillas lo que estaban contando los medios porque le parecía una versión muy extraña. También menciona que al día siguiente de enterarse es cuando consigue hablar por primera vez con Daniel, porque al parecer le dejaban tener el teléfono móvil. Y que es ahí cuando Daniel le contó su versión de lo que había ocurrido. Dice que Daniel le contó que había tenido una pelea con Edwin Arrieta y que esa pelea había acabado de forma trágica, que como todos sabemos es la versión que Daniel ha dado hasta el momento. Daniel ha contado que los dos discutieron, que en esa pelea él le dio un empujón a Edwin y Edwin se cayó y se tropezó en la cabeza con el mueble del lavabo. Y es posteriormente a esto cuando Daniel, al darse cuenta de lo que ha ocurrido, decide descuartizar y deshacerse del cuerpo. Y esa misma versión es la que Daniel también le contó a su padre en esa llamada telefónica. Rodolfo cuenta en el documental que todo esto trascendió a los medios con mucha fuerza porque a quien estaban acusando era a su hijo, al hijo de un actor conocido. Y claro, esto propició que un montón de periodistas fueran a intentar interceptar a Rodolfo para entrevistarle sobre lo que estaba pasando con Daniel. E incluso menciona que él vive en Fuerteventura en una urbanización cerrada y privada y que aún así en una ocasión unos periodistas saltaron la valla de la urbanización y se plantaron en la puerta de su casa. Luego la entrevistadora le pregunta a Rodolfo que por qué cree que Edwin también había ido a Tailandia, a lo que Rodolfo contesta que él no conocía a Edwin, que no sabía de la existencia de este hombre. Vamos, que él no sabía que Edwin fuera amigo o que tuviera algo que ver o algún tipo de relación con su hijo. Y claro, esto justamente entra en contradicción con lo que ya había dicho antes, porque él decía que tenía una relación súper estrecha con Daniel, una muy buena relación de padre y hijo. Sin embargo, Daniel en ningún momento le mencionó la existencia de Edwin. A esto Rodolfo dice que bueno, que con la información que ha ido saliendo, piensa que a lo mejor Edwin y Daniel habían quedado allí en Tailandia con la intención de ver algún negocio en el que invertir en la isla, pero que realmente él no sabe el motivo exacto de por qué Edwin fue allí. En cuanto a si Daniel recibió dinero por parte de Edwin, dice que él no lo sabe a ciencia cierta. Él piensa que al principio, cuando Daniel le ofrecía a Edwin invertir en sus negocios, sí que puede ser que Edwin le diera dinero. Aquí la entrevistadora le pregunta si ha sido duro para él como padre tener que leer ciertas cosas que ha ido diciendo Daniel, como por ejemplo cuando dijo que Edwin le hizo hacer ciertas cosas que él nunca se hubiera imaginado hacer. A lo que Rodolfo contesta que sí, que evidentemente como padre es duro tener que escuchar que han obligado a tu hijo a hacer algo que no quería. Pero dice que él ha intentado no pensar mucho en eso, porque él tenía la mente puesta en intentar ayudar a su hijo a salir de esa situación. Y como os digo, aquí vuelve a caer en otra contradicción diciendo que él no sabía de la existencia de esa supuesta relación tóxica que había entre Daniel y Edwin. Y aquí llega uno de los puntos que se han hecho más virales en redes sociales, y es que la entrevistadora le pregunta si piensa que Daniel era una persona influenciable. A lo que él dice que no cree que Daniel sea una persona influenciable, sino que está en una edad influenciable. Y recordemos que Daniel tiene 29 años. Y a ver, yo entendería que dijeras que está en una edad influenciable si habláramos de una persona más joven o un adolescente, pero no alguien que tiene mi edad, alguien de 29 años. Pero es que acto seguido vuelve a contradecirse cuando la entrevistadora le pregunta si Daniel no le había contado nada sobre lo que estaba pasando en su relación con Edwin. A lo que él dice que no, que Daniel no le había contado nada porque eso era algo del ámbito personal suyo. Y además menciona que bueno, que Daniel es un chico ya de 30 años y que igual es un poco mayor como para ir contándole todas las cosas que le pasan a su padre. Y esto es una frase detrás de la otra. En la anterior me estabas diciendo que con 29 años es una edad muy influenciable y ahora me estás diciendo que, bueno, es un chico de 30 años, es normal que no le cuente todo a su padre. También la entrevistadora le pregunta si se ha puesto en contacto en algún momento con la familia de Edwin. A lo que él dice que sí, que 2 días más o menos después de enterarse de lo que había ocurrido, él le mandó un mensaje a Darlene, a la hermana de Edwin. Como os digo, dice que esto fue al principio de enterarse de la noticia y que ahí él tampoco tenía toda la información. Y que en ese mensaje lo único que le puso fue decirle que sentía súper
pérdida y que no sabía cómo se había podido llegar a lo que había ocurrido. Rodolfo dice que darle las condolencias a la familia le parecía lo más correcto y lo más humano, y que además él también lamenta lo que ha ocurrido. En cuanto a su primera visita a prisión a Daniel, dice que él, desde el momento en el que detuvieron a su hijo, ya tenía pensado hacer ese viaje a Tailandia para ir a verlo, pero que primero tenía que arreglar algunos asuntos legales. Dice que cuando finalmente se reunió con él, que evidentemente fue duro como padre ver a su hijo en esas circunstancias, pero que por el resto dice que Daniel está bien en la cárcel, que es cierto que duermen en el suelo, pero que es algo cultural de Tailandia, que duermen en colchonetas. También dice que es verdad que hay hacinamiento en la cárcel y que hay mucha aglomeración de presos, pero que a él lo que más le preocupaba es que no hubiera violencia dentro de la prisión, y dice que justamente en la cárcel en la que está Daniel se le conoce como una cárcel amable en ese sentido. Luego ponen las imágenes de su declaración a la salida de prisión de visitar a su hijo. Mira, lo voy a decir ya, para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo. ¿Vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí. Gracias. Gracias, Rodolfo, y ánimo. Sí, otra cosa. Es la primera y última vez que hablo, ¿vale? Entonces, os recomiendo y os agradecería que os fuerais. Gracias. Sobre esto dice que ha habido mucha gente que se ha tomado a mal esa frase. Y es que hubo muchos periodistas que trataron esa actitud que tuvo Rodolfo como soberbia y prepotente. Y más aún teniendo la situación de todo lo que estaba ocurriendo. Sobre esto en el documental Rodolfo se defiende diciendo que lo más personal que él tiene y lo más privado para él son sus sentimientos y sus emociones. Y dice que es algo que él quería guardarse y que no quería que saliera en la prensa. También menciona que justamente esto es algo que él ya explicó, que eso no tenía nada que ver con la prepotencia o la arrogancia, sino que estaba bloqueando emociones que no quería que se vieran. Pero menciona que evidentemente han habido momentos en este proceso en los que lo ha pasado mal. Luego ya pasa a hablar sobre la lectura de cargos y sobre la declaración de Daniel, que solo aceptó uno de esos cargos. A Daniel se le estaba acusando del asesinato premeditado de Edwin y además de haberse deshecho del cuerpo. Pero Daniel solo admitió el descuartizamiento, ya que él menciona que no se trataba de un asesinato premeditado, sino de una pelea que acabó con un trágico final. Aquí Rodolfo vuelve a decir que desde el primer momento que habló con su hijo, Daniel le contó esa versión. Según Daniel, Edwin le había estado amenazando tanto a él como a su familia. Y se supone que esa pelea en Tailandia empezó porque Edwin estaba amenazando a Daniel y además hizo un intento de agresión sexual contra Daniel, del cual él tuvo que defenderse, lo cual propició la pelea en la que Daniel se supone que empujó a Edwin y acabó con la muerte de él. Y según Daniel, es en este momento, al darse cuenta de lo que había sucedido, cuando entra en un ataque de pánico y lo único que se le ocurrió fue descuartizar el cuerpo y deshacerse de él. Sobre esto Rodolfo dice que ha escuchado a mucha gente hablar de ese tema diciendo que esta versión les parece inverosímil, porque si ellos en una pelea pasa esto y le quitan la vida a la otra persona, como es un accidente, irían a reportarlo a la policía, no se desharían del cuerpo. A esto Rodolfo dice que ha hablado con psicólogos sobre este tema. Según ellos, después de lo ocurrido, en ese momento Daniel habría entrado en un estado de pánico y de disociación, y que ahí la razón deja de funcionar. Y según los psicólogos, puede que por eso decidiera deshacerse del cuerpo en lugar de acudir a la policía y contar qué es lo que había ocurrido. Luego la entrevistadora le pregunta que si le preocupa lo que la familia de Edwin pueda pensar de lo que él está diciendo en este documental. Y él empieza diciendo que le da mucha lástima y que siente que hayan perdido a un ser querido. Y aquí viene otra frase polémica que se ha hecho muy viral estos días, ya que Rodolfo menciona que él tiene la percepción de que en toda esta historia hay dos víctimas y uno de ellos falleció. En este primer capítulo del documental también ha participado uno de los periodistas que estuvo cubriendo el caso, y aquí este periodista menciona que cree que en Tailandia van a aprovechar esta oportunidad para hacer una sentencia ejemplar, porque ya sabéis que se le estaba pidiendo o bien la pena de muerte o bien la cadena perpetua. Pero aquí Rodolfo dice que ellos tienen la esperanza de que lo declaren no culpable, ya que Daniel lo único que ha admitido ha sido el descuartizamiento, y si se le llegara a condenar solamente por eso, como máximo es 1 año de prisión.
Como os digo, este es el primer capítulo de este documental y en el próximamente se ha podido ver que también va a hablar la hermana de Edwin y amigos y familiares de la víctima. Pero esos próximos capítulos al parecer no van a salir hasta que no haya una sentencia sobre el caso. En cuanto a este primer capítulo, como os digo, ha sido muy criticada la intervención de Rodolfo Sancho. Y sí, yo entiendo que como padre, evidentemente, quieres creerte la versión de tu hijo y quieres defender lo que tu hijo te ha contado que ha ocurrido. Pero hay algunas actitudes que tiene durante la entrevista y algunas frases que yo creo que le hacen flaco favor. También hay mucha gente que se ha preguntado si durante todo este tiempo Rodolfo Sancho ha intentado hablar lo mínimo posible del caso, ¿por qué lo ha hecho ahora y para un documental de HBO? Pues bien, su portavoz Carmen Malfagón ha mencionado que la única motivación que ha tenido Rodolfo para participar en este documental ha sido la económica, principalmente para costear la defensa legal de su hijo en Tailandia con el dinero que ha sacado de este documental. Hay que pagar no solo la comida de Daniel, traductores, legalizaciones, viajes, asistentes, alojamientos. Esto lo hace porque necesita financiación. Rodolfo tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo y no puede trabajar. Rodolfo lleva 8 meses volcado en ayudar a su hijo. Y si no hacía el documental, no había dinero para el juicio. A Rodolfo esto le ha costado. Es un hombre que nunca ha vendido nada. El documental no se ha hecho en su casa. Su casa es sagrada para él. Nos ha pedido ayuda para hacer el documental porque si no se hacía no había dinero para sufragar todos los gastos. También algo que se ha criticado mucho es que este primer capítulo del documental parece un blanqueamiento de la imagen de Daniel Sancho. Porque como os digo, el primer capítulo se centra única y exclusivamente en la entrevista de Rodolfo Sancho. Y no solo eso, sino que también de forma intercalada durante el capítulo han puesto imágenes de cuando Daniel era un bebé y estaba con su padre y con su abuelo. Que como os digo, sí que es verdad que aún faltan más capítulos de este documental porque en los próximos sí que van a salir familiares y amigos de la víctima, de Edwin Arrieta, pero en este se ha centrado simplemente en Daniel y su padre. Y claro, pues eso mucha gente lo ha visto como una limpieza de imagen para Daniel. De todas formas, cuando salga el resto del documental, lo veré y lo comentaré también aquí en el canal. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.